desarrolladas por la farmacéutica Pfizer. Es el primer lote de algunos que vendrán al Ecuador. Por ello, cerca de 2.000 profesionales de la salud que serán parte del plan piloto de vacunación recibieron una capacitación sobre la vacuna de la farmacéutica, que será la primera en ser aplicada en territorio ecuatoriano. Son 2 dosis, la segunda dosis debe ser compatible con la primera, la misma vacuna, no puedo combinar las vacunas. Médicos, enfermeras y técnicos en atención primaria de salud recibieron información sobre los componentes de la vacuna, almacenamiento y manejo de las dosis, colocación y efectos colaterales que puedan presentarse. Tenemos todo listo para poder empezar un plan piloto de vacunación con todas las características y garantías y de excelencia. Este grupo de profesionales será parte de la fase 0 de vacunación que inmunizará a los médicos que están en los hospitales centinelas de atención COVID. En marzo llegará el segundo cargamento de vacunas al país. Si bien la oferta de la farmacéutica es de 2 millones de dosis, el gobierno espera que sean al menos 4 millones. Estas serán colocadas a policías, militares y personas que están en primera línea. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Las salas de cuidados intensivos en los diferentes hospitales están al borde y se repite este panorama al igual que las últimas semanas. La búsqueda de atención en los distintos hospitales se mantiene. En Quito, la falta de camas para atender a pacientes con COVID hace que entre 20 y 60 personas promedio estén en lista de espera para acceder al área de UCI. Se ha duplicado el número de casos graves y eso es un problema bastante serio. Tenemos ya saturado el sistema, al menos en este hospital. Por su parte, el Hospital de las Fuerzas Armadas suspenderá las consultas externas desde este lunes debido a la gran cantidad de pacientes. Mientras en Guayaquil las personas comentan los recorridos que han tenido que hacer para encontrar un lugar de atención. Para que le den los primeros auxilios la llevé a la Marianita y no le dieron allá atención. Y le dijeron que aquí no hay tratamiento. Y para que les faltaba el aire, la mandaron a Guayaquil. De la misma manera le dijeron que no, que vaya directo al Guasmo. Al hospital Guayaquil, a la clínica Guayaquil me pidieron $5.000 para ingresarlo. $5.000. Fuimos al Silva, que no hay cama. Mi hermano iba con una camilla y dijo que no, con una silla de ruedas dijo que no hay cama. Así dijo, no hay cama. En el Bicentenario, la llegada de pacientes en ambulancias para ser atendidos era el panorama que se vio este fin de semana. La ocupación de las camas UCI es el claro reflejo del aumento de contagios por COVID-19 en el país, siendo las provincias más afectadas, Pichincha con el 35%, le sigue Guayas con el 13%, de ahí está Manabí con el 7,1% y finalmente Azuay con el 6,4% según datos del Ministerio de Salud Pública. Casos positivos de enfermos de COVID que en provincias como Imbabura y El Oro tienen al 100% las áreas de UCI. En las últimas 24 horas se registró cerca de 4.000 nuevos casos positivos, el más alto aumento diario en 11 meses de crisis sanitaria. Balance oficial difundido este sábado. David Ruiz, TC Televisión. El panorama sigue crítico, señoras y señores, sigue crítico. A tomar conciencia sobre la gravedad y realidad de esta pandemia y seguir cuidándonos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más en el noticiero esta mañana. Y este domingo se realizó el segundo programa del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Enseguida, un resumen de los temas abordados por el primer grupo de aspirantes. Candidatos que aseguran deben existir cambios en la justicia. Hemos visto una fiscal que se ha quejado por falta de recursos, tanto para incrementar el número de fiscales como de peritos, para que hagan las investigaciones en contra de la corrupción. Es la corrupción que existe en esa estructura, en ese sistema corrupto que tenemos y que nos gobierna desde el inicio de nuestra patria. Ese es el verdadero problema. Nosotros sí creemos en la necesidad de darle libertad a los jueces. ¿Cómo? A través de una consulta popular para crear los jueces sin rostro. Otros apuntan a un referéndum. Nuestra propuesta es eliminar el Consejo de la Judicatura vía consulta popular. Antes había la Corte Suprema de Justicia. Hacer una consulta popular en la cual te vamos a escuchar a ti. Si quieren autonomía, la tendrán. Si no la quieren, no la tendrán. No dejan de lado la posibilidad de consensos políticos. Todos los empresarios, hacer el gran pacto político de este país,
Será la única manera para sacar adelante al Ecuador. De poner esta postura permanente que nos ha enseñado un cúmulo de políticos que creen que si uno no está de acuerdo con ellos, entonces es el enemigo. Tenemos que buscar esa unidad. Estamos viviendo la democracia 3.0, en donde tenemos la oportunidad de aportar a nuestro plan de gobierno a través del Wikiplan, una iniciativa radicalmente democrática. Las relaciones internacionales, un punto a considerar de llegar a la presidencia. No como se ha venido manejando lamentablemente en los últimos 14 años, como un club de amigos de una tendencia determinada. Debemos ser un país que abra sus fronteras y mire diferente. Tenemos ahora un proyecto de la refinería de oro latinoamericana certificada. Así que nosotros necesitamos abrirnos a todo el mundo, tener convenios comerciales con todos los países. El centro financiero que mire al Pacífico con un interés único del 5% en relación a la región. La situación de los venezolanos. Pero quienes tienen pasado judicial o en definitiva han sido delincuentes, tienen que ser deportados inmediatamente del país. Y en nuestro gobierno lo vamos a hacer, básicamente por un pedido de los ciudadanos. Pero el venezolano que no tiene ningún trabajo, ninguna actividad, yo le daré 24 horas para que salgan por el norte o por el sur de la frontera, porque primero tengo que defender los intereses de los ecuatorianos y el trabajo de todos los ecuatorianos. Y al señor Maduro le digo, póngase las pilas. Pues cuando Isidro Romero llega a la presidencia de este país, no va a estar tan tranquilo como está usted hoy día. La posición de candidatos sobre temas puntuales a la hora de la réplica. Tú llegaste y en 20 días levantaste ese proceso por $5.600.000, Andrés. No da la suma. Si tú tienes alguna preocupación sobre ese contrato, mete la denuncia, pues. El señor Andrés Arauz dice que va a dar $1.000 para 1 millón de familias en el Ecuador. ¿Se ha leído usted, señor Arauz, el artículo 38 de la Ley de Finanzas? Explícitamente prohíbe aquella posibilidad. Y señor Pérez, por favor, no sea ridículo. ¿Por qué se pone a citar las leyes que usted no maneja? Las finanzas públicas son mi especialidad. Por favor, ecuatorianos, no voten por un meme. No es que desconozco la legislación. Segundo, usted en su programa de gobierno dice que va a recuperar el futuro. ¿Por qué más bien no recupera lo robado? Creo que sería más saludable para los ecuatorianos. ¿Quieren que siga esto? El uno le acusa al otro de corrupción, el otro se defiende, pero también le acusa de corrupción. Este es el Ecuador que nosotros no queremos. Y yo cuando llegué a Carondelet, el primer día me pegaré una borrachera del carajo, pero el segundo día vamos a meter a mucha gente en la cárcel, a tanto corrupto que hay tirados en la calle. Aquí todo el mundo ha hecho lo que ha dado la gana. Es una sociedad corrupta. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bueno, y seguimos con este repaso de las versiones de los 16 candidatos a la presidencia de la República. El segundo grupo también expusieron sobre estos ejes temáticos. Durante la jornada del domingo, los candidatos estuvieron divididos en dos bloques, de 8 presidenciables cada uno. Primero participaron 8 por 1 hora y 30 minutos. Después habló el otro grupo, en el segundo segmento por un tiempo similar y que estuvo integrado por Guillermo Lasso, César Montúfar, Jimena Peña, Gerson Almeida, Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Javier Hervas. Los aspirantes al sillón presidencial trataron los temas corrupción e institucionalidad democrática, relaciones internacionales y derechos humanos. Guillermo Lasso, candidato del movimiento Creo, dijo que respetará el derecho de los ecuatorianos a ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular, pero llevará a cabo una reforma al Código de la Democracia, sobre todo para eliminar aquellos partidos que están en venta o de alquiler, lo que da lugar a la corrupción en época electoral, según sus palabras. Yo creo que debemos propender hacia una democracia robusta con partidos políticos que verdaderamente defiendan ideas, defiendan ideologías, defiendan conceptos. Lasso también dijo que en su gobierno creará la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU y la OEA. Con dos objetivos: seguir la ruta del dinero y meter preso a los corruptos. Además, fortaleceremos instituciones como la justicia, sin meter mano
César Montúfar, el candidato de la alianza entre Concertación y el Partido Socialista, considera que en el tema de la lucha anticorrupción puede hablar con absoluta autoridad por haber denunciado varios hechos irregulares en el ámbito público. Yo propongo al país la siguiente estrategia. En primer lugar, vamos a desarrollar una plataforma electrónica, un sistema de inteligencia financiera para detectar por dónde se ve el dinero que le roban a los ecuatorianos. Jimena Peña, candidata de Alianza País, dijo que en su gobierno va a implementar un modelo de gestión de gobierno abierto, donde fortalecerá la participación, veeduría ciudadana en las diferentes instancias del Estado. Será fundamental el uso de la tecnología para que se puedan transmitir en tiempo real reuniones de tomas de decisiones. Gerson Almeida, candidato del Movimiento Ecuatoriano Unido, dijo que el problema de la transparencia y la corrupción es la falta de ética. Por eso el pragmatismo ético, lo que nosotros establecemos, la práctica. Pedro José Freile, candidato del Movimiento Amigo, manifestó que el sistema educativo puede cambiar a partir de reformar la lógica del sistema constitucional. El sistema constitucional desampara la posibilidad de que tengamos un sistema sin corrupción y por eso el bachillerato, todo el sistema de educación tiene que reorientarse a sincerar la historia del país. Lucio Gutiérrez, candidato del Partido Sociedad Patriótica, dijo que para garantizar la seguridad a los ecuatorianos va a cambiar todas las leyes que se aprobaron en el gobierno de Rafael Correa. Vamos a darle a la fuerza pública todo el apoyo logístico y la base legal para que defienda a los ciudadanos. Gustavo Larreal, candidato de Democracia Sí, según su visión, es evidente el fracaso de la institucionalidad en el país. Nuestra propuesta es 3 poderes del Estado independientes y autónomos, un ejecutivo, judicial y legislativo. Javier Hervas, el candidato de la izquierda democrática, habló de un gobierno transparente, abierto. Lo que les invito es a que veamos un país diferente, un país de oportunidades. El debate buscó que los 16 candidatos a la presidencia de Ecuador clarifiquen las dudas de los electores. José Luis Calderón, TC Televisión. Cruel destino. De lunes a viernes, 10 de la noche. Bien, tenemos más noticias. Este fin de semana se puso a prueba la capacidad operativa y la logística que se utilizarán en los comicios del 7 de febrero en un simulacro electoral. En la explanada del CNE Delegación Guayas se realizó el simulacro que fue replicado a nivel nacional. Y que quede claro que este simulacro nos ayudará a mejorar y a corregir si es que hubiese algún tipo de falencia en lo logístico, en lo tecnológico, en el proceso mismo de avance en la organización de la jornada electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestó que en estas elecciones se podrá ver a través de redes sociales los resultados en tiempo real. También estaremos a la altura de los cambios tecnológicos a través de un aplicativo de los celulares. La gente podrá ver a sí mismo en tiempo real cómo los resultados se van dando para todas las dignidades. Recuerde que el día de las elecciones deberá ir solo. En la fila debe respetar el distanciamiento de 2 metros. El uso de mascarilla es obligatorio. Solo se la deberá quitar unos segundos para ser identificado por la Junta Receptora del Voto. Además, deberá llevar su propio esfero de color azul. David Ruiz, TC Televisión. Y las nuevas papeletas presidenciales tendrán distintivos verdes para diferenciarlas de las que se imprimieron con error. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Con el tiempo en contra, trabaja el Instituto Geográfico Militar para subsanar el error en la impresión de más de 6 millones de papeletas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Diana Atamaín dice que para evitar contratiempos, las nuevas papeletas ahora serán de color verde. Se están haciendo la reimpresión, se ha cambiado de color de la papeleta para que no quede duda alguna y de esa manera nosotros garantizamos transparencia. Asegura que cumplirán con los plazos que establece el cronograma. Por el momento prefiere no hablar de las consecuencias que traerá ese error.
Las elecciones se dan el 7 de febrero y las papeletas presidenciales estarán de forma correcta, limpia, como este país se lo merece. Sin embargo, el analista Esteban Ron dice que el panorama es claro. Para él, tarde o temprano, los vocales del CNE tendrán que responder por la pérdida de más de $500,000 que generó esa mala impresión. El error es imputar al Consejo Nacional Electoral. Sí, el contrato que se tiene de seguro es IGM, Consejo Nacional Electoral, y el CNE siempre es el que provee de la información. El IGM lo que hace es una impresión. Por el momento la cuerda se rompió por el lado más frágil. Varios funcionarios del CNE fueron despedidos y está en desarrollo una investigación en ese organismo. Las papeletas con error serán destruidas. El protocolo que se empleará para eso también está en entredicho. Cristian Hidalgo, TC Televisión. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso mediante una resolución notificar al Consejo Nacional Electoral que garantice la participación de los candidatos al Parlamento andino del Movimiento Justicia Social. El documento fue enviado al CNE y deberá conocerlo, este contenido, su resolución y pronunciarse. Y le contamos que los 11 postulantes a jueces que superaron las diferentes pruebas expusieron sus motivaciones para convertirse en nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Cada uno tuvo 15 minutos para presentar sus argumentos. El evento se desarrolló en el auditorio del Complejo Judicial del Norte de Quito. El director general del Consejo de la Judicatura explicó habrá otro proceso para llenar las vacantes por cubrir. Y le contamos también que en la calle Ambato y Cumandá, en el sector de San Roque, centro de Quito, las ventas ambulantes se toman las veredas, lo que pues genera aglomeraciones. Ahí se encuentra nuestro compañero Santiago Naranjo para ampliarnos la información. Preocupados por estas aglomeraciones que se están registrando en la zona según denuncian. Cuéntanos, Santiago. Gisela, muy buenos días, así es, y recordemos además que esta calle ya se desocupó de ventas, ¿no? Sobre todo la calle Loja. En este momento estamos en la calle Loja, ¿no? Vamos a tratar de ver, estamos viendo el sol ahí, nos da un poquito de contraluz en este momento. Sin embargo, a pesar de que se retiró la carpeta asfáltica por agosto más o menos, y el retiro de las ventas ambulantes fue antes de agosto, pero todavía vemos ventas alrededor de las veredas. Vamos a conversar un rato con los agentes metropolitanos que se encuentran acá en el sector. La vía estando así, toda la gente dice que les perjudica, obviamente, porque por acá pasaban autos también para dejar el producto hacia el mercado, uno de los mercados más grandes que nosotros tenemos acá, el mercado de San Roque. Como decíamos, vamos a conversar, Andrés, con uno de los señores agentes, el señor Pérez. Muy buenos días, tenga la bondad. ¿Cómo está el control acá? ¿Cómo está? La gente dice que al no poder pavimentar esta calle hay problemas hasta de seguridad. Muy buenos días. Buenos días, sí, hasta el momento nos encontramos aquí con 13 señores efectivos metropolitanos realizando el control del buen espacio, del uso del buen espacio, del espacio público. Así divisamos esta calle, que toda la gente se está quejando. Ya... A pesar de eso, igual siguen vendiendo en las veredas, ¿no? En la parte de abajo. Sí, estamos haciendo lo que se puede, porque los vendedores son de adentro, son del mercado. Salen mismo del mercado acá. Se salen del mercado acá. Se trata de hacer lo que se puede en el punto. Muy amable al señor agente Pérez. Vamos a conversar en cambio acá con la señora Rebeca, una de las señoras más conocidas. Señora Rebequita, si me acompaña un poquito para acá, por favor. Pero sin embargo, a ustedes, a los comerciantes formales, usted que tiene años con la cevichería, ¿les perjudica la calle que esté así también? Claro que nos perjudica porque ni en los pueblos se observa así. Entonces, ojalá Dios... ¿Cuánto tiempo ya está esto, Rebeca, acá? Ya más de un año. Ya más de un año está esto botado.
no sé por qué. Dijeron que van a hacer bulevar, pero me parece que este sitio no es para bulevar. Yo creo que bulevar es donde hay, por ejemplo, donde ir a estudiar, donde sentarse. Pero también quitaron para eliminar todas, o sea, popularmente, como nosotros les llamamos, esas covachitas que habían, ¿no es cierto? Claro. Y que también perjudicaban a ustedes, a los comerciantes formales. Verá, lo que pasa es que no había orden. Porque si trabajan con orden y no se sientan a ocupar el puesto eternamente, yo creo que no pasa nada y que tengan limpio. Eso yo pienso, pero no sé, ¿no? Muchísimas gracias a la señora Rebeca. La calle está así, como dice la señora, bueno, me parece a mí que es menos de un año que se encuentra, pero también genera problemas. Es obvio que se le dejó la calle así, me imaginamos, para que no se sigan colocando las ventas, pero igual genera problemas en este lado de acá. En este momento vamos a dar el paso a nuestro compañero Andrés Youngblood en el puerto principal cuando son, Andrés, las 7:56 en la mañana. Andrés, de parte de toda acá la Sierra Ecuatoriana, queríamos felicitarte por la gran labor de sábado y de domingo en el debate que hubo. Te felicitamos, estuvimos muy orgullosos de que tú dirijas ese debate, Andrés. Muy buenos días. Gracias, Santiago. Un abrazo para todos también y por su apoyo, definitivamente. Bueno, y seguimos con otros temas. El irrespeto a las normas y disposiciones adoptadas por la pandemia continúa en Quito. Este fin de semana hubo incidentes durante los operativos de control. También se intervino fiestas clandestinas, una vez más. ¿Dónde? El dueño de la cancha de vóley quiso impedir que los policías pongan fin al partido que en ese momento se jugaba, en presencia de más de 60 personas. Sin distanciamiento social, algunos sin mascarilla y con botellas de licor artesanal, se desarrollaba el partido de vóley. El lugar fue clausurado y el propietario detenido. Que le ayude, pues. En Rumiñahui también hubo fiesta. Ahí algunos jóvenes no podían pararse de tanto alcohol. Solitos. Nos quedamos solos. En toda la pandemia nos quedamos solos. En La Mariscal, en el centro norte de Quito, hubo una fiesta con más de 200 personas. ¡Apague la música, por favor! Sucede cuando en la capital de la República los niveles de atención crecieron este fin de semana. En cuidados intensivos no entra una persona más. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Indigna el nivel de irresponsabilidad de alguna gente, ¿no? En otros temas, le contamos que cámaras de seguridad captaron el asalto a un joven en el sector de La Marín, esto es en el centro de Quito. Fue brutalmente golpeado por los delincuentes. Sucedió el jueves 14 de enero a las 18:39 en el sector de La Marín, en Quito. Se dio en presencia de comerciantes y personas que pasaban por La Marín. Nadie hizo nada. Fuimos al sector y conversamos con quienes colocaron la cámara de vigilancia y vieron el asalto. Cuentan que ya recibieron amenazas por la filtración del video. Porque no les dejamos que roben. ¿Qué les dicen, por ejemplo? Por sapos van a ver lo que pasa, así. Algunos policías estuvieron ahí mientras grabábamos las entrevistas. Alejandra dice que son bandas conformadas por ecuatorianos y extranjeros. Colombianos, venezolanos y ecuatorianos están robando demasiado aquí. Hay bastante comercio, pero ya no es como antes, que la gente se podía vender hasta 8:30 de la noche. Ahora máximo se puede vender hasta las 7 de la noche y se cierran todos los locales. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dijo tras una reunión de evaluación del trabajo de la policía que los controles se intensificarán a nivel nacional. Habla de una reducción de los porcentajes de delincuencia, pero efectúa una aclaración. Puede obedecer a dos cosas. Primero, el efecto directo de la pandemia en la no denuncia, y el otro tema que puede tener un margen de subregistro en cuanto al delito.
Los comerciantes piden ayuda. Algunos, cuando la cámara se apagó, revelaron que las amenazas incorporaron cuchillos. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Es el azote delincuencial. Y claro, en medio de la pandemia, un sector productivo, comercial, formal, en algunos casos informales, deprimido por las circunstancias actuales, encima tener que aguantar y tolerar el atraco de muchos que siguen llevándole el fruto de lo poco que pueden vender en este momento. Esperamos las acciones de la policía, entonces, en esa zona y en otras. A propósito de las imágenes que son captadas en cámaras de seguridad, veamos la siguiente, la ciudad de La Mucho, lote 1, en el norte de Guayaquil. Otro robo a varias viviendas, sujetos que se llevaron una computadora, se llevan ropa y otros enseres. Según la denuncia de los afectados, fueron 3 viviendas las estruchadas por estos delincuentes. Uno identificado ahí en la imagen que ustedes ven. Estos sujetos no se los ha visto por el sector. Sería la primera vez que están en los alrededores de Mucho Lote. Esperan que la policía también, con estas imágenes, realice los controles operativos y además, de la mano con la comunidad, ayuden a su captura. Esto es Mucho Lote 1. Y también la quinta etapa de Mucho Lote 1. A toda la comunidad que a través de esta cámara de seguridad alerta por estos sucesos para denunciarlos inmediatamente y también las acciones policiales en esa zona. Retomamos el contacto con Carla Santana desde Babahoyo, quien está siguiendo los pormenores de esta tragedia vial en los interiores de la morgue, donde han llegado los 13 cuerpos de los fallecidos. Carla. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Así es, amigos televidentes, buenos días. Seguimos acá en la ciudad de Babahoyo, justamente pues muy de cerca en cuanto a esta tragedia que definitivamente ha conmocionado a todo un país. Como tú lo mencionabas, nos encontramos en los exteriores del cementerio de la morgue de Babahoyo. Pues queríamos reiterar la información, y es que el número de fallecidos en primera instancia eran 13 y hemos confirmado con las autoridades. Son 12 los fallecidos, entre ellos 3 menores de edad y 9 adultos. Acá se encuentran pues las familias de los fallecidos aquí en la morgue, justo a la espera de que culminen las autopsias de los cuerpos. Como sabemos, pues todos ellos murieron en un accidente fatal en la vía Balsapamba en Guaranda. Justamente para ampliar esta información del suceso, de este lamentable hecho, de este terrible accidente, les tenemos un reportaje a continuación. La familia naranjaleña retornaba de la ciudad de Baños disfrutando de un paseo, sin imaginar que un supuesto desperfecto en los frenos de la furgoneta donde se trasladaban convertiría el viaje de placer en tragedia. Al parecer, de acuerdo a la Policía Nacional, de la Unidad de Tránsito nos indica que es una pérdida de pista y volcamiento. Se hablaba al inicio de que podía ser el que había perdido el freno. Posiblemente hay que investigar eso, hay que hacer primero el reconocimiento técnico-mecánico. En el vehículo viajaban Leoncio Quesada, su esposa María José Chica y sus 2 hijas, quienes residían en Estados Unidos, pero habían llegado hace poco a su natal Naranjal para compartir con los suyos. 2 familias filántropas que colaboraron en vida para la gestión del Cantón Naranjal, porque Leoncio Quesada fue un empresario que de manera desinteresada me ha ayudado para salir adelante hoy en nuestro cantón. El siniestro de tránsito, donde 12 personas perdieron la vida, entre ellas 3 menores, se registró aproximadamente a las 21 horas de este domingo en el sector El Torneado de la vía Balsapamba-Guaranda, en la provincia de Bolívar. ¿Cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado hasta el momento? Se ha hecho la identificación de los cadáveres, se realizó también la diligencia conjuntamente con la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Esto es traerle a los cadáveres hasta la morgue. Los cuerpos permanecen en la morgue de Babahoyo. En las próximas horas serán trasladados a Naranjal, donde su alcalde decretó 3 días de luto. El velatorio se realizará en el Cuerpo de Infantería de Marina. Así que mañana en la hora cívica, hoy, van a ser izadas a media asta. Entre los fallecidos está el sargento en servicio activo de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Quesada Vázquez. He coordinado con el alcalde de Babahoyo, Germán, con el alcalde de Montalvo, Óscar Aguilar, y me han dado todas las facilidades. He colaborado con el féretro y todos los trámites de ley correspondientes. Peritos investigan las circunstancias en que se dio el accidente fatal, suscitado en una vía peligrosa, donde con frecuencia se registran percances. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.
Así es, gracias a Stalin por ese reporte completo. Justamente pues nosotros acá, como ustedes pueden ver en imágenes, detrás mío están los féretros que fueron donados por el alcalde de Naranjal. Como lo mencionábamos, va a haber luto cantonal en Naranjal durante 3 días, esto dictado por las autoridades justamente del cantón. Como nos mencionaban algunos familiares de las víctimas, estos cuerpos van a ser repatriados, pero hacia la ciudad de Guayaquil, es como nos mencionó la hermana de uno de los fallecidos. Nosotros ampliaremos la información, por supuesto, en nuestras siguientes emisiones del noticiero. Nos quedamos acá pues recopilando toda la información para tenerles los detalles. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en el noticiero. Seguimos. Miles de migrantes que ingresaron al este de Guatemala en su viaje desde Honduras hacia Estados Unidos fueron reprimidos por la policía y las Fuerzas Armadas. Bloquean el paso en Guatemala de la caravana migrante. Policías lanzaron gas lacrimógeno y militares aporrearon a los migrantes que insistían avanzar el domingo en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Según cifras de la policía, hasta este lugar han llegado al menos 6.000 de las 9.000 personas que se estima ingresaron a Guatemala. Las detonaciones de los disparos de gas y el humo hicieron retroceder a miles de migrantes en la carretera, mientras otros buscaban refugio en unas montañas. A diferencia del viernes, cuando la policía iba desarmada y no contuvo el ingreso de la caravana por la frontera, en esta ocasión un grupo portaba armas de fuego. El gobierno de Guatemala recriminó a Honduras la transgresión de su soberanía nacional y le pidió contener la salida masiva de sus habitantes. Los migrantes hondureños dicen huir de la pobreza, la violencia, el desempleo, falta de educación y salud, lo que se agravó con la pandemia de COVID-19 y el azote de 2 huracanes en noviembre. La caravana también espera que en Estados Unidos haya una flexibilización de las políticas migratorias cuando Joe Biden asuma el poder esta semana. Pero Washington ya descartó esa posibilidad por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y exhortó a los migrantes a volver a su país. En otros temas le contamos que Colombia prolongó hasta el 1 de marzo el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales, vigente desde marzo de 2020, en un intento por contener la pandemia de COVID-19. Colombia prolongó hasta el 1 de marzo el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales, vigente desde marzo de 2020, en un intento por contener la pandemia de COVID-19. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. El tránsito por las fronteras se seguirá permitiendo en aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor, así como para el transporte de carga y mercancía. Los viajes de avión sí estarán permitidos. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud, tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando. Fuertemente golpeada en su economía, Colombia relajó en septiembre el confinamiento estricto que impuso el 25 de marzo. Ante un repunte en las cifras de contagios y fallecidos, las principales ciudades del país impusieron durante las primeras semanas de enero confinamientos y restricciones a la movilidad. Colombia acumula más de 1.800.000 contagios y más de 47.000 muertos por la pandemia. Es uno de los países más afectados de América Latina y el Caribe. Los socorristas indonesios rescataron al menos a una decena de supervivientes de entre los escombros tras el sismo que golpeó la isla Celebes y dejó varias decenas de muertos y más de 10.000 damnificados. Rescate de supervivientes del sismo en Indonesia. Socorristas salvaron el sábado al menos una decena de personas de entre los escombros un día después del terremoto que golpeó la isla de Celebes. Decenas de personas perdieron la vida en el sismo de magnitud 6,2 que se produjo en la madrugada del viernes.
Las autoridades han recuperado decenas de cadáveres, pero no han precisado cuántas personas podrían seguir atrapadas bajo los edificios derruidos. Después del terremoto, algunos jóvenes buscaban supervivientes gritando, ¿quién está vivo? Yo contesté, sí, estoy vivo. Después mi familia y yo nos arrastramos por debajo de los escombros para salvar nuestras vidas. Me di cuenta que mi brazo estaba fracturado, pero ¿qué más podía hacer que arrastrarme? El sismo también provocó deslizamientos de tierra que cortaron el acceso a una de las principales carreteras de la provincia. Se calcula además que unas 15,000 personas perdieron sus casas o no pueden volver a ellas. Aviones y barcos transportan víveres y material de emergencia. La Marina envió un barco medicalizado para apoyar a los 2 únicos hospitales que todavía funcionan en Mamuju, capital de la provincia, y que están desbordados por los heridos. El archipiélago indonesio se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica y volcánica. Equipos electrónicos y teléfonos celulares fueron incautados a una funcionaria de la Fiscalía. Habría complicidad que permitió la fuga de familiares relacionados a la muerte de Lisbeth Vaquerizo. Escuche las versiones luego de la pausa. Y le contamos que equipos electrónicos y celulares fueron incautados a una funcionaria de la Fiscalía en torno al caso Lisbeth Vaquerizo. Se cree que hubo filtración de información que conllevó a la fuga de algunos implicados. En el allanamiento se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil, ante las indagaciones que se llevan por presuntos actos de corrupción relacionados a la investigación del femicidio de Lisbeth Vaquerizo. En su cuenta de Twitter, la fiscal Diana Salazar posteó: quienes trabajamos en Fiscalía S debemos ser conscientes de la responsabilidad de nuestras acciones. No permitiremos que malas actuaciones de algunos funcionarios empañen la labor de toda la institución. Seguiremos combatiendo frontalmente la impunidad. Estamos con las víctimas. Por su parte, el abogado de la familia de Lisbeth se refirió a esta acción realizada por la Fiscalía. Aunque ha sido un poco tardía la actuación de la señora fiscal en este caso, pero por eso no podemos desmerecer su buena predisposición. Pero ya nosotros el viernes pasado le hicimos conocer a una de las asesoras de la señora fiscal general que no estábamos conformes con la actuación de la Fiscalía y que el fiscal debía ser separado del caso. La defensa de la familia de Lisbeth Vaquerizo sospecha de una fuga de información desde la Fiscalía. Una hora antes de que se emita la boleta de detención, ya él había abandonado el país. La madre de Lisbeth también se refiere al allanamiento. Agradezco que de alguna manera haya metido sus manos y haya abierto una investigación para ver por dónde se filtró la información. En este caso, el único detenido es el doctor Marlon Heras Martínez, por presuntamente ser quien firmó el acta de defunción que certificaba una muerte natural. A Heras, un juez le dictó prisión preventiva por el delito de femicidio en calidad de cómplice. La Policía Judicial y la DINASET continúan tras la pista de los familiares de Luis Hermida, principal sospechoso de la muerte de Vaquerizo. De ellos, se desconoce su paradero desde el pasado miércoles. Ahora son 2 casos a investigarse en torno a la muerte de Lisbeth Vaquerizo: femicidio y fraude procesal por posible corrupción dentro de la Fiscalía. David Ruiz, TC Televisión. Doloroso el tema que propios elementos de la Fiscalía, según lo ha dicho la Fiscal General del Estado, estén presuntamente involucrados en este caso donde un país reclama justicia y quienes están velados y llamados a implementarla estén del otro lado de la orilla. Familiares de personas desaparecidas recordaron a sus seres queridos con una misa. Hay casos que se remontan a 11 años atrás. Bolívar busca entre el árbol de Navidad de fotos de personas desaparecidas a su cuñado. Fausto Vaquerizo desapareció el 10 de agosto de 2011. Trabajaba en Correos del Ecuador. Lo único que se le ve es que compró el cigarrillo, se fuma, se dio la vuelta y desde ahí no se le vuelve a ver hasta la presente fecha. La tía de Natalie Salazar también nos muestra su foto. De ella lo último que se sabe es que estuvo en el Cusco, Perú, en enero de 2018.
Se cumplieron 3 años de su desaparición. Cuando mi sobrina desapareció, no hubo quien dé una denuncia allá en el Cusco, hasta cuando mi hermana bajó el 11 de enero a verle a su hija, que no supieron dónde estaba, ni tampoco la policía del Cusco hizo nada. Lourdes busca a María Fernanda hace 11 años. En medio de esa búsqueda, su mamá falleció. Mantiene la esperanza de encontrar con vida a su hija. Justamente 1 año de la pérdida de mi madre, que se fue sin saber de la desaparición de su nieta. Ofrecieron una misa para recordar a los suyos, para mantener la fe y recargar energías. Todos, absolutamente todos, buscan sin descanso. Recordar que todavía no se ha encontrado ni siquiera rastros de mi querida hija. En la ceremonia religiosa estuvieron los policías que están investigando. Fue una muestra de unidad, de comprensión y respeto. Cristian Hidalgo, TC Televisión. 8 de la mañana con 27 minutos. Le contamos que en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, el aguaje dejó una persona fallecida y en Salinas 5 personas se salvaron de morir ahogadas. Aunque la intensidad del mar fue menos fuerte que en días pasados, el peligro era el mismo. En el Cantón La Libertad, el aguaje cobró una víctima. Se trata de Raquel Sánchez, de 39 años, quien se ahogó en las playas de esta localidad. Parece sospechoso porque justamente anoche yo la llevé del porque yo soy el conviviente de ella. La hija ahí asustada, la hacía. Me dicen que no, que mi mamá anoche salió, la vino a ver un señor que le invitó a comer. Tenemos ya una versión preliminar por parte del esposo con quien había estado. Pues lastimosamente la señora fue atraída por el mar y... Mientras que en el Cantón Salinas, 5 jóvenes fueron rescatados por un comerciante que alquila carpas, quien al percatarse de los gritos de desesperación, nunca dudó en auxiliarlos. El rescate fue que llamaban a pedir un pedido de auxilio. Yo, como trabajo aquí en la asociación alquilando parasoles, me percato que alzan la mano y un familiar me avisa que están ahogados. Pensaba lo peor, veía la angustia de las personas que estaban allá adentro y fueron momentos difíciles a pesar de no conocer a estas personas. Las banderas rojas advierten la peligrosidad del mar durante esta jornada de aguaje. Sin embargo, muchas personas durante el fin de semana desacataron toda disposición. Los esfuerzos de las autoridades para salvaguardar las vidas de los bañistas no son suficientes, ya que el personal es mínimo frente a la amplia extensión de la franja costera de esta provincia. Y el Ministerio de Comercio Exterior y Pesca reformó la fecha de la veda del cangrejo rojo. Inicialmente se había dispuesto para el 15 de enero hasta el 28 de febrero. Sin embargo, debido a lo solicitado por pescadores y recolectores, se la cambió. Y ahora la fecha de veda es desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo. Téngalo en cuenta entonces. Bueno, con esto ya nos despedimos de la información en el noticiero. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Andrés, muchísimas gracias también a ti por el gran trabajo que hiciste en el debate oficial del Consejo Nacional Electoral. De verdad, muy destacada tu participación. Gracias, Gisela.